Difarbet, en pro de la salud animal, servir es nuestra misión. Muchas gracias, Difarbet, por estar aquí patrocinando esta plataforma. Difarbet es una empresa mexicana dedicada a la distribución de productos veterinarios, tales como equipo médico, instrumental, medicamentos, biológicos, entre otros. Esto con la finalidad de proveer a los médicos veterinarios de las herramientas necesarias que les permiten realizar una clínica ética y de mayor profesionalismo, favoreciendo la salud animal en los diferentes segmentos en todas sus áreas. Para nosotros es fundamental brindar un servicio especializado y personalizado que cubra con las necesidades de nuestros clientes, por lo que continuamente nos entrenamos, innovando día con día para ofrecer productos de vanguardia y alta calidad, buscando una mejora continua en nuestro servicio. Permanentemente estamos identificando las necesidades del mercado veterinario para ofrecer las mejores soluciones, por lo que nuestra meta es lograr una salud animal de excelencia que se traduzca en un bienestar para la sociedad, armonía familiar, empresas productivas y altamente competitivas.
Cosmético Plus, nuestro regulador intestinal que puede usarse antes y después del tratamiento con antibióticos o acompañar tratamientos en cualquier trastorno digestivo, disponible en sus presentaciones para caninos y felinos. Laboratorio Salevet, fuente de energía y ATP, son suplementos vitamínicos y minerales para complementar la eficiente recuperación de tus pacientes, disponibles en Difarbet. También agradecemos a Nutraceuticals Pet Lab, productos que favorecen la estimulación del sistema inmunológico de la mascota, mejorando así su salud y bienestar, nutrición y salud intestinal, mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, Nutraceuticals, por acompañarnos y también a MDBet con todo lo de dispositivos médicos y, pues bueno, su eslogan es medicina basada en evidencia. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores y damos de manera oficial a todos ustedes la bienvenida en esta noche de webinar. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente y pues vamos a presentar al doctor Israel Quijano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Compartirles una pequeña reseña del doctor. Él es médico veterinario zootecnista de formación con especialidad en medicina y cirugía en perros y gatos por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestro en producción animal tropical con finalización en salud animal y doctorado en ciencias agropecuarias por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es profesor de tiempo completo desde el 2008 en la Universidad Autónoma del Estado de México, perfil PRODEP, candidato a Sistema Nacional de Investigadores, certificado en el ejercicio de la medicina en perros y gatos, ha sido jefe del programa de especialidad de medicina y cirugía en perros y gatos, así como coordinador de estudios avanzados en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Además, cuenta con 6 artículos publicados en los últimos 3 años. Doctor Israel Quijano, muy buenas noches, bienvenido y muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Gracias, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Antes que nada, pues agradecer a Difarbet, a Abel Benavides por la invitación, a Carol por considerarme para impartir este pequeño seminario de hematología para apoyar un poco aquí la utilización de los equipos de hematología de Difarbet. Perfecto, doctor, pues muchas gracias, bienvenido. Pantalla y micrófonos son todos suyos. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Permítanme. Voy a compartir la presentación. Así. Voy a apagar mi cámara para no saturar el internet. Por ahí me están comentando que parece que está cerrado el chat o que no pueden chatear o para hacer preguntas. No sé cómo está esta parte. Lo tengan planeado así si haya sesión de preguntas. Pero bueno, vamos a empezar. El hemograma, como parte de las herramientas diagnósticas que tenemos en la medicina veterinaria, en la clínica de pequeñas especies, pues es una de las herramientas más utilizadas, que nos sirve para obtener muchísima información básica sobre el estado en el que recibimos a nuestros pacientes. Yo recomiendo siempre realizar un estudio de hemograma en los pacientes siempre que van llegando para tener un punto de partida en ese sentido. Como ya mencionó Brandon, en este momento, pues, bueno, yo estoy como jefe de laboratorio clínico del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies y soy académico de la Cátedra de Patología Clínica y en la especialidad de Medicina y Cirugía de Perros y Gatos en el hospital. Además, pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica Veterinaria, en la cual pues, somos un grupo de médicos, de patólogos clínicos veterinarios que nos interesa trabajar en promover la utilización de estos estudios y aprender a interpretarlos, que es la parte más importante. Entonces, pues yo aprovecho este momento para hacernos un poco de promoción en este sentido, de que siempre consulten el patólogo clínico veterinario, siempre tiene vamos a ver ahora, una opinión extra de lo que nos pueden dar los equipos, que si bien son útiles, pues bueno, tenemos siempre algo que podemos hacer. Bueno, entre los estudios de laboratorio que nosotros utilizamos
para para hacer el diagnóstico, dijimos, tenemos el hemograma, ¿no? Y en este hemograma, pues, tenemos varias partes en las cuales podemos evaluar la concentración de células, ¿no? A través del conteo. Podemos hacer una estimación en el conteo de plaquetas o de trombocitos en función de si no tuviéramos una máquina, ¿no? Un frote sanguíneo nos podría permitir evaluar la cantidad de plaquetas que tiene un paciente, por ejemplo, cuando tiene algún tipo de sangrado, pues yo podría evaluar una parte en este sentido. El hemograma también, el hemograma completo, permite hacer una diferenciación apropiada de la morfología de los leucocitos, de los hallazgos, como vemos aquí en este caso, por ejemplo, un cuerpo de inclusión de un perro con distemper canino en un linfocito, ¿no? Que es bastante común en esta patología. La presencia de neutrófilos tóxicos que podemos evaluar y que nos permiten identificar a veces hasta los procesos de fagocitosis de, de fagocitosis de bacterias, por ejemplo, en los animales cuando hay septicemia, pues bueno, son partes que podemos obtener de información en el hemograma, ¿no? Entonces, pues nos permite hacer una buena evaluación de lo que está sucediendo, más que la morfología de los eritrocitos, también nos permite identificar algunas alteraciones que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Bueno, eh, es importante también reconocer, porque pues entre los resultados que nos aportan los hemogramas, pues se nos aparecen intervalos de referencia que nos van a permitir identificar cambios en las concentraciones o en la cantidad de células, las concentraciones de sustancias como la hemoglobina, en los valores de hemoglobina dentro de los eritrocitos o el tamaño de los eritrocitos. En función de todos estos, pues bueno, nosotros tenemos que comparar estos resultados que nos aporta el hemograma contra unos intervalos de referencia. Y hay que recordar que los intervalos de referencia no son otra cosa que el análisis o el establecimiento a través de modelos matemáticos simples, porque no son tampoco tan complicados, establecer dónde se localiza la mayor cantidad de los datos en una población que clínicamente está sana, ¿no? Y entonces aquí vemos, por ejemplo, que se formó la famosa campana o curva de Gauss, ¿no? Esta curva de Gauss que nosotros pues normalmente la vemos de manera bidimensional, pero que en realidad es tridimensional, se puede evaluar de manera tridimensional, es una campana, no es nada más una curva, ¿no? Si es una campana, la podemos ver desde cualquier lado. Y aquí vemos cómo en rojo se encuentra la mayor cantidad de resultados que aquí coinciden con el cero, por ejemplo, que le está poniendo como el cero el valor central, ¿no? Y luego cómo de ahí se distribuye la población las poblaciones animales, en las poblaciones de los seres vivos. Normalmente la distribución de los datos de cualquiera de los analitos de laboratorio que podemos encontrar se distribuyen de esta manera. Y entonces eso nos permite identificar cuándo los valores están dentro de un intervalo que nosotros establecemos que representa la mayor cantidad de resultados observados en esa población. Siempre vamos a tener una población que está de esos animales sanos que está por arriba y una pequeña población de esos animales que están por debajo del intervalo de referencia. En los tres casos, el que esté por debajo del intervalo de referencia puede no significar patología dependiendo la condición. Digamos, un paciente que está recibiendo terapia de líquidos por un estado de choque, pues puede tener a lo mejor un hematocrito disminuido, una concentración de proteínas disminuidas, y cuando comparamos esos valores con el intervalo de referencia, vamos a ver que está por debajo, ¿no? Sin embargo, como yo tengo el contexto de que el paciente tiene una terapia de líquidos, ese valor pues no se considera anormal. Y lo mismo pasaría que el paciente estuviera deshidratado, ¿no? Yo esperaría que esos valores estuvieran por arriba. Son simplemente banderas que me indican que tengo que poner atención en que algo está sucediendo. Y el encontrar normalmente los resultados de laboratorio dentro del intervalo de referencia, pues normalmente me indica que el paciente se encuentra
con valores que son iguales al resto de la población. Sin embargo, eh, también encontrar valores dentro del intervalo de referencia en un paciente, por ejemplo, que está clínicamente deshidratado y que su hematocrito está dentro del valor de interferencia, pues eso me puede sugerir que a lo mejor puede tener una anemia que está este, enmascarada por el estado de deshidratación, ¿no? Entonces, el hallazgo dentro del intervalo de referencia no descarta que ese paciente tenga o que pudiera tener potencialmente una alteración, ¿no? Entonces, lo que normalmente se recomienda es que nosotros hagamos, sí, siempre el estudio de laboratorio cuando nos llegue el paciente para tener un punto de partida, pero también hacer un seguimiento después de que el paciente se encuentra estable. Porque recordemos que estos intervalos de referencia se utilizan animales clínicamente sanos. Entonces, si yo comparo los resultados de un animal enfermo contra el de un sano, pues lo estoy poniendo matemáticamente en desventaja. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto es lo que hay que aprender a leer más allá de los números, diría la doctora Carla Mollinedo en alguna de sus charlas, ¿no? Leer más allá de los números, entender esta parte, ¿no? Que los intervalos de referencia no son otra cosa más que una representación estadística o matemática de dónde espero yo encontrar la mayor cantidad de resultados. Y esto es importante porque yo tengo que reconocer que los valores de referencia de los distintos laboratorios pues van a depender mucho de qué técnica estoy utilizando para hacer su evaluación o cómo estoy haciendo yo la medición o si vivo en una localidad a nivel de mar o vivo en una localidad como aquí la ciudad de Toluca, que estamos a 2.700 metros sobre el nivel del mar. este, pues obviamente los resultados pues esperamos que haya cambios, ¿no? Entonces, bueno, el hemograma me sirve para conocer, decimos, el estado actual del paciente, es en el momento en el que tomamos la muestra, así es como está el paciente, reflejando sus resultados. Los seres vivos, pues, son dinámicos, no están estáticos, y es muy probable que en unas 8 horas, 12 horas, si yo pudiera hacer otro hemograma, algunos de estos resultados podrían haber cambiado, máxime si yo apliqué algún tipo de terapia en el animal, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante reconocer esto y que tenemos que hacer un seguimiento. Hacer un solo hemograma no me es útil en la mayoría de los casos porque solo me está reflejando cómo llegó el paciente. Pero si yo quiero saber si mi terapia está siendo benéfica para el paciente, pues necesito hacer un segundo hemograma para ver si esos cambios que pudo haber yo identificado como procesos inflamatorios, alteraciones metabólicas, el efecto de la cronicidad, por ejemplo, sobre los eritrocitos o sobre la morfología de los leucocitos, si cambió después de que yo inicié la terapia, ¿no? Y si tenemos suerte, pues en ocasiones podemos ver agentes infecciosos, ¿no? Ya veremos algunos de ellos. Vimos hace rato un cuerpo de inclusión que presumimos que son proteínas víricas del distemper. Entonces, bueno, todo buen hemograma debe incluir las siguientes evaluaciones. La medición del hematocrito, obviamente la de hemoglobina para poder hacer una relación apropiada, el conteo de reticulocitos si es que el paciente está anémico, la medición de los índices de Winthrop, que son el tamaño del eritrocito y la concentración de hemoglobina que tiene cada eritrocito en ese paciente, que eso se calcula a partir de los valores que da el hemograma, y la evaluación del plasma, por ejemplo, ¿no? Encontrar ictericia, encontrar lipemia, pues pueden ser puntos de partida para saber yo qué es lo que estoy esperando encontrar en el hemograma, ¿no? Pues un paciente con un paciente débil, por ejemplo, un paciente con problemas respiratorios o que da apariencia de que tiene problemas respiratorios porque está agitado y lo veo ictérico y luego lo veo anémico, pues bueno, debo pensar que muy probablemente hay un cuadro hemolítico. Ahora vamos a ver cómo confirmamos esta parte, ¿no? Y obviamente el conteo de leucocitos, pues se puede ver afectado por alguna patología que conduzca a estos cambios en el plasma. Hay que recordar que la medición, por ejemplo, de la hemoglobina y obviamente de la concentración media de hemoglobina globular en pacientes como estos,
van a estar bastante alterados porque las mediciones que se hacen con los equipos que son ópticas, pues se ven afectados por la presencia de sustancias disueltas en el plasma. Entonces, siempre tendremos que esperar que cuando mandamos a hacer un hemograma podamos reconocer o nos reporten qué es lo que está sucediendo en el plasma, ¿no? A lo que voy con esto es que la hematología no es solamente el conteo de leucocitos, el conteo de eritrocitos, sino que interpretar apropiadamente un hemograma, pues implica evaluar todas estas alteraciones. ¿Ok? Y decimos, pues diferentes tecnologías con las que podemos utilizar y hacer la evaluación del hemograma, desde los equipos que se utilizan por impedancia o los métodos manuales, si es que alguien tiene el arrojo de hacer un conteo manual y lo empieza a practicar, pues pueden tener una buena repetibilidad. Bueno, habrá que establecer sus intervalos de referencia para esa técnica, porque pues bueno, ahí está. Hoy en día la mayoría de los equipos automáticos pues ya nos arrojan resultados y gráficas de cómo se encuentran los valores de los resultados, ¿no? Equipos tan completos que pueden utilizar tecnologías que involucran tanto la espectrofotometría para medir la hemoglobina, como la citometría de flujo para hacer el conteo individual de células, o la impedancia también para hacer el conteo de células, que me permita hasta evaluar el tamaño, ¿no? Y nos arrojan estas gráficas que nosotros podemos evaluar. La diferencia entre ellos, pues radica en las tecnologías que utiliza cada uno de ellos. Todos son buenos desde su punto de vista. Algunos son más caros que otros. Y eso puede marcar la diferencia cuando estoy decidiendo yo qué equipo utilizar cuando, por ejemplo, estos equipos que se tienen en las clínicas, ¿no? Sin embargo, a pesar de que pudiera yo tener una clínica equipada con un equipo de estos, pues siempre me hace falta la evaluación microscópica de lo que está sucediendo en la sangre para poder cerrar apropiadamente la evaluación. Y bueno, eso es una cuestión que requiere definitivamente un nivel de experiencia o una acumulación de experiencia en la observación tanto de animales sanos como de enfermos y la correlación clínica con lo que nosotros estamos observando. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para hacer un hemograma? Pues bueno, ya sabemos que utilizamos normalmente sangre venosa que se obtiene de vasos sanguíneos periféricos, de la yugular, la vena safena, la vena radial, donde podamos nosotros tomar la muestra, que son los sitios en pequeñas especies más comunes. En el gato pues es más frecuente utilizar la yugular, porque nos cuesta bastante trabajo, ¿no? Pero la característica aquí principal es que la muestra debe estar mezclada con un aditivo que es el EDTA, ¿no? Un anticoagulante que va a evitar que las células, bueno, que la sangre coagule en este caso, porque es un quelante de calcio, evita la coagulación y nos permite hacer la, la distribución apropiada y homogénea dentro del volumen sanguíneo que tenemos en el tubo para poder hacer los conteos de acuerdo a las técnicas que estamos utilizando. Y otra característica especial que tiene es que no altera la morfología ni las propiedades tintoriales de las células como lo hacen otros anticoagulantes, es decir, es el anticoagulante ideal para hacer un hemograma. Entonces, lo ideal es que, bueno, nosotros procesemos lo más pronto posible la muestra después de obtenerla. Si tenemos acceso a un equipo eh, en el hospital, en la clínica, pues llevarlo e inmediatamente procesarlo, ¿no? Si no se va a procesar dentro de las siguientes 4 horas, entonces tenemos que refrigerar esa muestra, pero lo que yo les recomiendo es que siempre antes de hacer si ya saben que no la van a procesar pronto, porque a lo mejor el laboratorio no pasa por ella hasta después y lo van a mandar a un lugar especial, o el técnico que está manejando el equipo o el patólogo clínico del hospital no está presente y tienen que esperar para hacer la evaluación. Entonces, lo que se recomienda es que no importa cómo quede, hay que hacer un frote, una gota sobre una lamilla limpia, hacer un extendido, 2 o 3 extendidos como queden, para que las células se conserven tal cual
nosotros las obtuvimos de la sangre, porque con el tiempo pues va a haber deterioro celular, destrucción, y en el caso, por ejemplo, de los neutrófilos que pudieran ser neutrófilos inmaduros, pueden llegar puede pasar suficiente tiempo como para que empiecen a segmentarse y entonces yo no pueda hacer la identificación de células inmaduras en el frotis sanguíneo. Entonces, siempre se recomienda hacer eso para poder evaluar tanto los eritrocitos como los leucocitos, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre tener un equipo agitador, si tenemos equipos en la clínica, un agitador para que las muestras estén siempre mezclándose y después, pues, hacer la medición. Inmediatamente después de tomarla de aquí, un minuto que puede estarse, estos equipos están calibrados para que no se agiten tan fuerte las células y no haya destrucción. Sin embargo, eso nosotros lo podemos hacer con la mano, ¿no? La clave es no agitar las células, sino simplemente nada más que se estén moviendo hacia arriba y hacia abajo cada 2 segundos, ¿no? Poner los datos en la máquina, dependiendo la interfase que tenga el equipo. En este caso, nosotros aquí en el hospital utilizamos el DMine. Ponemos el tipo de estudio que vamos a realizar, porque puede ser también análisis de líquidos, y después pues hacemos el procesamiento, ¿no? Y estos equipos por sí solos nos van a arrojar los siguientes resultados. Aquí disculpen que no se ve tan bien la imagen, pero bueno, ya no había mucha luz y se refleja, ¿no? Porque todavía está muy brillante. Entonces, estamos viendo los resultados tal cual nos arroja el equipo, con la presencia de gráficas que me pueden estar indicando el tamaño de las células, por ejemplo, si hay más de 2 o 3 poblaciones. Me da los resultados del eritrograma, en este caso, ¿no? El conteo de eritrocitos, la concentración de hemoglobina, el valor estimado de hematocrito, la concentración media, perdón, el volumen corpuscular medio o globular medio, que es el tamaño del eritrocito, la concentración media de hemoglobina celular, la concentración media, perdón, esta es la concentración media de hemoglobina, esta es la concentración media de hemoglobina globular, o sea, dentro del eritrocito. Aquí me dice qué tan dispersos están los eritrocitos entre su morfología, entre el tamaño más pequeño y el tamaño más grande del eritrocito. Esto no debe de superar el 22%. Si es más del 22%, eso me indica que o hay muchas células pequeñas o muchas células grandes. Que esto pues nomás es un porcentaje, pero eso lo puedo ver yo aquí. Hacia qué lado se mueve la curva. Si se mueve hacia el lado izquierdo, es que hay muchas células pequeñas y eso me indicaría la presencia de microcitos. Y se mueve al lado derecho, me indicaría la presencia de células grandes, y estaría yo pensando a lo mejor en signos de regeneración o enfermedades como deficiencias de vitamina B, ¿no? Lo mismo hace con las plaquetas, ¿no? Hace el conteo de plaquetas, ¿sí? Hace un plaquetocrito, digamos, ¿no? El valor de la concentración el porcentaje que representan las plaquetas del volumen total de sangre. Me da también el tamaño de las plaquetas en femtolitros y la distribución de los mismos, que en este caso es esta parte de aquí. Normalmente nosotros esperamos encontrar una curva, una sola curva, un solo pico en este caso entre plaquetas y eritrocitos, mientras que en los leucocitos, pues normalmente como hay más variedad y las células son diferentes, tengo células pequeñas como los linfocitos, que son muy abundantes, y células más grandes como los monocitos, ¿no? Entonces a veces se llegan a ver 2 picos en ese sentido. Y hablando de los leucocitos, pues bueno, en la máquina me da los resultados del leucograma, el conteo de leucocitos, y me da un diferencial estimado del porcentaje que hay de neutrófilos, de linfocitos, de monocitos. Esto se ve muy raro porque normalmente cuando nosotros hacemos el diferencial de forma manual, pues decimos 80%, 12%, 5%, 1%, no decimos 1.3, ni siquiera 0.9. La máquina sí puede hacerlo porque cuentan alrededor de 10,000 células, ¿no? Los que están viendo, célula por célula,
y entonces puede calcular hasta ese porcentaje. Sin embargo, esto siempre lo tenemos que corroborar porque el resultado en el valor absoluto, que ya es, digamos, el real que tenemos que comparar en los intervalos de referencia, que es esto, nosotros tenemos que utilizar este valor y lo tenemos que corroborar. Este es un conteo de un paciente sano, como vemos, pues tiene 11.5 de leucocitos, que está pues dentro del intervalo, si no el equipo marcaría como aquí una flecha de alerta y me dice la cantidad de leucocitos que hay, ¿no? Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos, pues estos caen dentro de los intervalos de referencia apropiados para las células. Sin embargo, todo esto lo tenemos que corroborar. Esta gráfica que arroja acá el equipo, pues nos está diciendo cada puntito que se ve aquí, que no es muy clara porque queda un poquito pequeña la imagen, me dice cuáles son las células que estoy yo observando, ¿no? Si hay plaquetas, si hay, bueno, en este caso porque los eritrocitos son estos, ¿no? Los leucocitos y los diferentes tipos de leucocitos que están distribuidos aquí, pues nosotros esperamos una fórmula más o menos apropiada y vamos a ver cuando hay cambios que esto, cuando no tengo yo forma de hacer un diferencial, podría aprender a leerlo, ¿no? Si no tengo la oportunidad de verlo. Lo ideal es mejor hacer un frote sanguíneo para poder identificar los cambios que hay. Normalmente no hay cambio en un paciente sano. Cuando un paciente está sano, no hay cambios en estas fórmulas, ¿no? No los vamos a ver. Sin embargo, cuando un paciente tiene anemia o tiene un proceso inflamatorio, pues las gráficas van a ser diferentes. Ahora vamos a ver un poco sobre eso. Entonces ya decíamos, el hemograma consta de dos partes, ¿no? El conteo celular completo, que es lo que hace la máquina, que nos implica el eritrograma, evaluar el valor hematocrito, los eritrocitos, la concentración de hemoglobina, el volumen globular medio, la concentración media de hemoglobina globular, el leucograma, que incluye el conteo total de células nucleadas y un diferencial, ¿no? Sin embargo, pues nosotros tenemos que hacer una evaluación siempre microscópica para verificar lo que me está diciendo el equipo, porque no, por ejemplo, esta célula, que es un neutrófilo hipersegmentado, un neutrófilo muy maduro, que además está muy grande, se puede confundir, la máquina lo puede confundir por el tamaño con un monocito, ¿sí? Entonces me lo va a marcar como si fuera un monocito en lugar de marcármelo como un neutrófilo. Esto, pues, esto no es algo común, por eso lo tengo aquí, porque eso resalta, pero puede llegar a suceder. Entonces, siempre se recomienda verificar tanto la morfología que estamos viendo aquí en este hemograma, un poco de palidez exagerada en los eritrocitos, la estimación en el conteo de plaquetas, que aquí, bueno, no alcanzamos a ver ninguna, y obviamente la diferenciación de leucocitos de manera apropiada, que es lo que cuenta. ¿Ok? Entonces, bueno, la puerta de entrada para el hemograma, pues siempre es evaluar el hematocrito y el hematocrito como una herramienta de manera general cuando no tengo un equipo de hematología, pero sí tengo una centrífuga o una microcentrífuga, porque no cualquier centrífuga mide hematocritos, una microcentrífuga que va a centrifugar a 16.000 gravedades, que son como 12.000 revoluciones por minuto para un capilar, las centrífugas que conocemos, esas sí me permiten hacer la medición del hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito no es otra cosa que los eritrocitos compactados por la fuerza centrífuga que les estoy aplicando con el equipo, y entonces pues básicamente el hematocrito es casi una representación exacta de lo que son los eritrocitos, y como la hemoglobina va dentro de los eritrocitos, pues básicamente los tres valores significan lo mismo. Si yo no tengo una microcentrífuga, pero tengo un equipo que me cuente eritrocitos, que me cuente hemoglobina, pues, y me calcula el hematocrito, porque calcula el hematocrito en función del tamaño que le calculan los eritrocitos, el valor más apropiado para hacer la evaluación es la hemoglobina, si yo no tengo una microcentrífuga. Entonces, ahí en algunas ocasiones los equipos pueden tener un poco de falla en la medición o en el cálculo apropiado del hematocrito. Entonces yo les recomiendo que mejor
Miren, la hemoglobina, pues básicamente significan lo mismo. La capacidad de transporte de oxígeno. Si un paciente no es anémico, es un paciente que es capaz de llevarle oxígeno a todas las células de su organismo de manera apropiada. Pero si un paciente está anémico, que es el tema que vamos a ver hoy, pues el hematocrito va a estar disminuido y eso sí me preocupa. Y eso pues siempre lo tengo que contrastar con los sólidos totales o las proteínas plasmáticas, que se las medimos por refractometría después de hacer la centrifugación o la separación de las células del plasma. No necesito forzosamente una microcentrífuga para poder hacer la evaluación de los sólidos totales con un refractómetro, sino simplemente una vez que los eritrocitos sedimentaron, suficiente como para ver claro el plasma en la parte de arriba, puedo tomar una gota de eso y ponerlo sobre un refractómetro y me va a dar ese valor, que es de sólidos totales. Aunque en su mayoría representa proteínas plasmáticas, pues bueno, también mide grasas, también evalúa globulinas, electrolitos, urea, creatinina, glucosa, que si están elevados en sangre, pueden aumentar la concentración de sólidos totales. Entonces, en esos casos hay que tener cuidado, ¿no? Como veíamos las características del plasma hace rato. Entonces, el contraste de los sólidos totales contra el hematocrito me permiten establecer de una manera más o menos acertada el estado de hidratación, que no es el clínico, sino que yo puedo ver con esta parte si el paciente pudiera estar deshidratado o no. Y normalmente hacemos esas comparaciones. Aquí tenemos un capilar, una regla, aquí veo yo el plasma, por ejemplo, este un plasma un poco ictérico, el valor hematocrito dentro del capilar, y saco yo el porcentaje aquí, 10, 20, 30, 40, 45, como 48%, ¿no? O 0.48 litros sobre litro de hematocrito. Entonces, este es un paciente no anémico, pero puede ser un paciente deshidratado, ¿no? Entonces, es importante hacer la evaluación de los sólidos totales en este plasma para poder hacer la comparación y poder definir qué tipo de alteración puede estar presente en ese paciente. ¿Ok? Entonces, una de las alteraciones que más comúnmente encontramos es la anemia, ¿no? Nosotros tenemos estimado que cerca de un 25% de los pacientes a los que nosotros les realizamos hemogramas en el hospital es un paciente que presenta algún tipo de anemia, ¿no? Las anemias que son en su mayoría ligeras, ¿sí? Y muy pocas, muy severas que requieran una transfusión sanguínea. Pero bueno, es uno de los hallazgos que pues uno de cada 4 perros a los que les realizamos hemograma, por la causa que sea, porque ahí pues tenemos pruebas de laboratorio para perfiles preanestésicos, ¿no? Para cirugías electivas, les hacemos hemograma y a veces encontramos anemia, a veces no, entonces, porque son clínicamente sanos, ¿no? Pero la mayoría de nuestros pacientes pues son pacientes enfermos, entonces uno de cada 4 pacientes aproximadamente espero yo que tenga anemia cuando me llega a mi laboratorio. Pero ¿qué es la anemia? La anemia no es nada más la disminución del hematocrito en el hemograma. La anemia es más bien la disminución de un concepto que nosotros denominamos eritrón. El eritrón, que es la masa total de eritrocitos que están presentes en el organismo. Y eso incluye los eritrocitos circulantes, que son los que evalúa el hemograma, más los eritrocitos que están en el vaso, más los eritrocitos que están en la médula ósea. Una buena parte, cerca de un 25-30% del total de eritrocitos están, ustedes saben, reservados en el vaso, ¿no? Entonces, no siempre estos eritrocitos pueden generarme cambios en la concentración de eritrocitos en sangre, porque estos normalmente no están ahí. Entonces, yo tengo que definir si esa disminución del hematocrito efectivamente es una anemia en un paciente o no. Y vamos a ver que, bueno, claro, para que haya una disminución de eritrocitos en un paciente que no tiene anemia, pues es porque normalmente pues, está recibiendo una terapia de líquidos que va a diluir esos eritrocitos
de manera acelerada, ¿no? Más cuando se dan estas terapias de choque, cuando queremos, se pone grave el paciente. Medimos el hematocrito porque llega muy grave, no nos esperamos porque pues somos urgenciólogos los veterinarios, y terapia de líquidos porque viene en estado de choque, y después tomamos la muestra de sangre. Y a veces nos llevamos la sorpresa de que el hematocrito está disminuido, pero eso es una anemia, entonces tenemos que esperar, sabiendo que ya recibió esa terapia, unas horas para que los líquidos se redistribuyan y entonces poder volver a hacer la evaluación. ¿Ok? La anemia es importante porque, si ya dijimos que el hematocrito y los eritrocitos nos implican la capacidad de transporte de oxígeno, pues el que no haya eritrocitos me genera una hipoxia tisular que va a conllevar alteraciones metabólicas celulares por falta de energía. 75% de la energía que producen los organismos o que utilizan los organismos proviene del ciclo de Krebs, es decir, del oxígeno, no de la glucosa. Él utiliza la glucosa como un sustrato para formar moléculas para que después pueda utilizar el oxígeno y producir una mucho mayor cantidad de energía eh, celular utilizable en forma de ATPs, ¿no? Y bueno, recordar que siempre que las anemias son secundarias, ¿no? Las anemias son secundarias a una hemorragia, las anemias son secundarias a una destrucción de eritrocitos, las anemias son secundarias a una falta en la producción de eritrocitos porque hay una médula ósea enferma o porque hay sustancias que están impidiendo que la médula ósea produzca eritrocitos. Entonces, siempre que yo identifique un paciente anémico, tengo que pensar que la anemia no es una enfermedad. La anemia es un proceso secundario a una patología. Entonces, mi objetivo es identificar cuál es la patología que está conduciendo a esa anemia para poder yo hacer la corrección. Porque si la anemia fuera una enfermedad, pues se trataría con una transfusión sanguínea, ¿no? Pero no todas las anemias se tratan con transfusiones sanguíneas, porque no podemos estar transfundiendo a los pacientes todo el tiempo. Entonces, es importante poder hacer una buena identificación. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que tenemos una concentración de hemoglobina pues bastante bajita, ¿no? 70 gramos por litro de hemoglobina. Normalmente el valor está entre 120 y 160 y hasta 180 gramos por litro, el intervalo de referencia. Y aquí el equipo inmediatamente me lanza una alerta y me dice que tanto el conteo de eritrocitos como el de hemoglobina, como obviamente el hematocrito, están disminuidos. También me deja ver que los eritrocitos son un poquito más pequeños que lo que deberían de ser. Entonces aquí tengo una anemia que puedo yo clasificar como microcítica, por ejemplo, ¿no? Es ligeramente microcítica porque el valor mínimo es 60, pero pues ya está por debajo del intervalo. Eso podría ser significativo o no, dependiendo la raza. No hay razas como los akitas, los samoyedos, que tienen eritrocitos pequeños, que podrían caer en este rango, mientras que los poodles, por ejemplo, tienen eritrocitos más grandes, ¿no? Y caen del otro lado del rango, paradójicamente, ¿no? Un perro chiquito, eritrocitos grandes, un perro grande, eritrocitos chiquitos. Y la concentración media de hemoglobina globular me deja ver que la anemia es normocrómica, es decir, esos eritrocitos pues tienen su cantidad apropiada. Entonces, bueno, necesito conocer qué está pasando. ¿Habrá una hemorragia? Si hubiera una hemorragia, a lo mejor esperaría yo cambios en el conteo de las plaquetas. Sin embargo, pues esto aquí me está indicando que el conteo de plaquetas está dentro del intervalo, poquito por debajo del intervalo, dependiendo la referencia que utilizamos. Aquí el equipo para sus intervalos no marca ese cambio, pero sí me está indicando que si hubiera una hemorragia, esta no es tan severa, ¿no? Entonces, más bien esto me indica que hay un proceso crónico. Yo tengo que buscar cuál es la enfermedad que tiene el paciente para desarrollar esta vena. Este es un paciente del día de hoy. Acá me están marcando, por ejemplo, que hay un conteo de monocitos elevado y un cuadro de monocitosis que me puede estar sugiriendo que hay un cierto grado de cronicidad. Entonces, inflamación crónica, no me diferencia neutrófilos segmentados de neutrófilos en banda. Ahí necesito ayuda, obviamente, del patólogo clínico para poder hacer la diferenciación. Tengo que hacer un frotis para ver qué está pasando
en ese sentido, y se acuerdan cómo se veían los eritrocitos acá, ¿no? Hace rato mucho más abundantes en la gráfica, ahora están como caídos un poco en ese sentido. Entonces, bueno, pues es algo que tenemos que ver. Entonces, estos valores, los valores que me dan los equipos, pues me permiten hacer la clasificación en función del tamaño del eritrocito, de la cantidad de hemoglobina que tiene y de si esos eritrocitos pudieran haber cambios en los tamaños de la población, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Microcitos, como los que estamos viendo aquí, y quizá macrocitos como estos, ¿no? Mientras que estos podemos considerar los eritrocitos normales. La M en estos valores significa media, ¿no? Es decir, es el promedio. Entonces, cuando yo tengo, si yo no, solamente me baso en estos resultados, pues puedo caer en el error porque eritrocitos, 3 eritrocitos pequeños más 3 eritrocitos medianos más 3 eritrocitos grandes me van a dar en promedio 9 eritrocitos medianos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, a lo mejor el tamaño, el volumen globular promedio es normal en ese paciente, pero cuando yo lo veo al frotis, me doy cuenta de que hay poblaciones distintas y eso me debe llamar la atención. Aquí vemos finalmente aparecer unas plaquetas que se venían escondiendo en el frotis. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve clasificar las anemias? Las anemias me permiten, a partir de estos índices de Winthrop que me da el equipo, clasificarlos en 3 categorías principalmente, ¿no? Las normocíticas normocrómicas, que normalmente son anemias no regenerativas, que pueden ser anemias, aquí el problema es que pueden ser anemias desde ligeras, como en los procesos inflamatorios crónicos, o moderadas, hasta marcadas o muy severas, como en el caso de la enfermedad renal crónica o en la intoxicación por estrógenos en perros, por ejemplo, que son muy sensibles a la presencia de estrógenos, la médula ósea. Entonces, bueno, ya de entrada, el encontrar un valor normocítico, normocrómico en un paciente anémico, me debe hacer pensar en estas posibles etiologías en el paciente, ¿no? La otra que encontramos con bastante frecuencia es la macrocítica normocrómica o macrocítica hipocrómica. No siempre se da la hipocromasia, pero me está indicando que lo más probable es que tenga yo una anemia regenerativa. Y las más regenerativas de las anemias pues son las anemias hemolíticas, las hemorrágicas iniciales y en algunas ocasiones algunas enfermedades infecciosas que conducen a hemólisis, ¿no? En las primeras fases, porque cuando eso se vuelve crónico, pues la anemia se vuelve normocítica, normocrómica y ya no regenerativa, ¿no? O tengo la microcítica, que puede ser normocrómica o hipocrómica, en las que normalmente ahí ya vamos a ver pacientes que tienen anemias muy crónicas, en las que se considera que hay una alteración en el metabolismo básicamente del hierro, ya sea porque esté perdiendo hierro de forma crónica, como por ejemplo un paciente con pediculosis, es decir, con piojos, con garrapatas, muchísimas garrapatas, o con muchas pulgas, ¿no? Que lo están sangrando todos los días, a todas horas, ¿no? Y el paciente, ya saben que el paciente más flaco se le suben las pulgas, entonces se vuelven deficientes de hierro y pueden tener anemias como estas, ¿no? Pero también las deficiencias de cobre, que ya es muy raro encontrarlo, ¿no? Con las dietas que manejan nuestros perros hoy en día, o la presencia de puentes portosistémicos pueden conducir a este tipo de alteraciones. Entonces, la máquina me permite, o los resultados que me arrojan los equipos de hematología, me permiten hacer estas clasificaciones y empezar a pensar en estas enfermedades. Obviamente, ¿qué es lo más frecuente? Bueno, el cloranfenicol ya casi no se utiliza, ¿no? O no se utiliza, pero por ahí todavía hay algunos productos genéricos que podrían contenerlo y bueno, dependiendo de la disponibilidad de antibióticos, pudieran en algunas localidades utilizarse o no, dependiendo de la patología. Entonces, las anemias las podemos clasificar a través de este método, en por los índices de Winthrop, a través de la máquina, ¿no? Y empiezo a cerrar yo en mi paciente anémico cuáles son las causas posibles.
En el caso, por ejemplo, que estábamos viendo de que les mostré hace ratito, pues normalmente yo consideraría que es una anemia normocítica, normocrómica, porque está apenas en el límite, y lo más común que sucede es que es una anemia por inflamación crónica, que los pacientes con hipotiroidismo también pudieran tenerlo. ¿Ok? También podemos identificar las causas de anemia o clasificar las anemias por su causa en tres principales, ¿no? Las anemias hemorrágicas, y pues bueno, causas de hemorragias nos podemos eh, extender un buen en cuál qué puede estar provocando hemorragias, ¿no? Pero bueno, si nosotros sabemos que ha habido traumatismos, que ha habido cirugías, que el paciente está parasitado o que potencialmente el paciente puede tener una coagulopatía, enfermedad de von Willebrand, coagulación intravascular diseminada, insuficiencia hepática, intoxicación por cumarínicos, ¿no? Que pudieran estar generando alteraciones en los procesos de coagulación o enfermedades como la erliquiosis que pueden generar trombocitopenia en algunos pacientes, pueden ser causas de estas hemorragias que van a conducir a anemia, ¿no? ¿De qué depende la severidad de la anemia? Pues depende de la cantidad que perdió y en función de eso, pues lo vamos a ver. La sangre es muy escandalosa. Entonces, un charquito de unos cuantos mililitros que puede extenderse en el piso de la casa del propietario, al propietario le va a parecer que es un volumen gigantesco de sangre que perdió su perro, y cuando llega con nosotros, pues en realidad es que ni siquiera ha alterado el hematocrito, ¿no? Una hemorragia, bueno, lo podemos ver. ¿Qué podemos esperar? Que cuando hacemos el hemograma en un paciente con una anemia hemorrágica, si la hemorragia es crónica, pues nosotros podemos ver algo de respuesta de regeneración, porque la médula ósea va a buscar recuperar los eritrocitos que se están perdiendo, formando nuevos eritrocitos. Entonces, una reticulocitosis, si es que el sangrado fue suficiente, un paciente puede perder hasta el 20%, 15-20% de su sangre sin que nosotros veamos cambios significativos o tan marcados en los hemogramas, ¿no? Entonces tendría que ser un sangrado importante para que nosotros podamos ver que se generó anemia, porque hay eritrocitos reservados en ese paciente, ¿no? La destrucción acelerada de los eritrocitos también puede conducir a anemia, y ahí hay una variedad de etiologías que pudieran estar generando esta alteración, desde enfermedades parasitarias, babesia, micoplasma, deficiencias enzimáticas en el metabolismo de los eritrocitos, como piruvatoquinasa, fosfofructoquinasa, que no vemos, son muy raros estos pacientes, es tan severas estas deficiencias enzimáticas, que son las que les permiten a los eritrocitos sobrevivir, porque acuérdense que como no tienen núcleo no pueden formar nuevas enzimas, sino que tienen que vivir con las que se formaron cuando nació. Entonces esas enzimas pues son vitales. Entonces esos pacientes muchas veces no llegan a sobrevivir. La destrucción por cuerpos de Heinz en los pacientes, gatos principalmente, pero los perros también se ven afectados. El paracetamol, si es que no se mueren por una enfermedad renal, una lesión renal aguda por nefrosis. La cebolla, el ajo, que tienen sustancias que alteran los puentes de disulfuro en la hemoglobina, que van a formar estos cuerpos de Heinz. El propilenglicol, que en algún momento fue muy abundante en los alimentos comerciales enlatados, también generaba una buena cantidad de cuerpos de Heinz, al grado de que se mencionaba que hasta el 10% de los cuerpos de los eritrocitos de los gatos podrían tener cuerpos de Heinz. Ya no se ve eso, ¿no? Ya es muy raro ver cuerpos de Heinz en los gatos. Y cuando lo vemos, normalmente está asociado a que el gatito está comiendo, le están preparando su higadito, le están preparando sus corazoncitos, su pieza de pollo en la casa, y pues es desconocimiento, no es su culpa, y le ponen como si les gustara la cebolla, ¿no? Entonces, casi siempre se asocia a esto. Y esto es acumulativo. Entre más tiempo tenga consumiendo alimento preparado en casa, el paciente mal preparado en casa, porque si saben que no se le pone, pues no habría mayor problema, pero puede suceder. O el animal no, tiene pica, ¿no? Y se come todo lo que se cae, se le cae, anda en la cocina y se le cae la cebolla o se le cae
el ajo se lo come y ya no lo vomita, ¿no? Se lo come y no pasó nada, podríamos esperar la formación de cierta cantidad de cuerpos de Heinz. Depende de la cantidad. Y los procesos de anemia hemolíticas inmunomediadas, que pueden ser autoinmunes o no, que también causan generación de destrucción acelerada, ¿no? En ocasiones esta se puede asociar a trombocitopenia. Y aquí, por ejemplo, vemos algunos casos de pacientes con babesiosis, Babesia boyeli, en el caso de de los perros, Babesia gibsoni, que tenemos un paciente que venía de Estados Unidos, no estaba anémico, pero encontramos estas alteraciones ahí en su frotis. La presencia de parásitos, ¿no? Bueno, aquí quizá la microfilaria no genera el cuadro de destrucción, pero la presencia del parásito y las alteraciones hemodinámicas donde están los parásitos adultos sí podrían generar hemólisis o cierto grado de hemólisis. Y bueno, acá están los cuerpos de Heinz, ¿no? Que aquí no están resaltados por el colorante que es el nuevo azul de metileno o el azul de cresilo, que hacen que estas bolitas que parecen plaquetas, no son plaquetas, esta es una plaqueta, estos son cuerpos de Heinz dentro de los eritrocitos. Entonces el eritrocito trata, primero lo hace a la orilla, entonces normalmente lo vemos excéntrico, y luego lo expulsa. Entonces cuando hay una cantidad suficiente podemos encontrarlos en el frotis. Todo eso pues hay que verlo, solo lo podemos ver haciendo un frotis sanguíneo. Aquí alzó la mano Julia Areli. No sé cómo se les puede ahí, cómo quedamos con lo de las preguntas. Yo creo que mejor deja la pregunta aquí en estas secciones de preguntas y respuestas para hacerlas al final. No sé quién les da acceso al micrófono ahí, Brandon. Abel está alzando la mano. Ya está activado el permiso para que puedan hablar. Ok. Abel, adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. No, fue por error que la puse. Ok. No, aprovecho. Muchísimas gracias, doc. No, de qué saludos. Claro. Bueno, ¿quién más había alzado la mano ahí? Si puede hablar, no puede. Si no, está el chat y al final contestamos las preguntas. Ok, bueno, voy a empezar la siguiente causa, que es la más común de anemia. Ay, perdón, aquí estamos en el cuadro de las anemias hemolíticas, ¿no? Cuando tenemos anemias hemolíticas, podemos ver cierto grado de aglutinación en el tubo o en el frotis, ¿no? Aquí estamos viendo dos frotis sanguíneos de pacientes donde los eritrocitos están uniéndose entre ellos, ¿no? A veces en una forma muy específica que le llamamos fenómeno de Rouleau, que es como una pila de monedas, pero a veces puede verse así, ¿no? Este mismo fenómeno de Rouleau puede parecer aglutinación. Entonces, ¿cómo diferenciar la aglutinación? Ahí la recomendación es poner una gota de sangre con una gota de solución salina, y el fenómeno de Rouleau por dilución va a generar que los eritrocitos se separen entre sí y van a quedar así. Como la aglutinación está mediada por anticuerpos, entonces estos anticuerpos no van a desaparecer con la solución salina, ¿no? Y los eritrocitos se van a seguir viendo aglutinados, entonces hay que ver qué es lo que está pasando. Estos pueden ser anticuerpos antieritrocito o pueden ser anticuerpos contra agentes infecciosos en las superficies de los eritrocitos, como el anaplasma, como la babesia, como el micoplasma hemophilus, hemocanis, que pueden estar generando este dato. ¿Sí? Y podemos verlo, por ejemplo, en los cachorritos, en los gatos, en los perros con isoeritrólisis neonatal o pues sí, la enfermedad de los cachorros que por no ser compatibles con la sangre de la madre, van a consumir anticuerpos antieritrocito, principalmente los gatos es donde más se ven afectados. Y eso me va a conducir en algunos casos a los cuadros de ictericia, ¿no? Que son bastante comunes en los pacientes. Entonces, un paciente con una anemia hemolítica puede verse desde ictérico o puede verse completamente pálido
antes de estar ictérico, o puede verse si la causa es un proceso infeccioso, por ejemplo, esta presencia de petequias que pueden ser indicativos de una enfermedad infecciosa, como puede ser evidencia de que el paciente está desarrollando coagulación intravascular diseminada, ¿no? O hasta una trombocitopenia inmunomediada, ¿no? Entonces, y estos pequeños sangrados son pequeños, pero son un montón, ¿no? Por todos lados. Pueden conducir a anemia, ¿no? Entonces, bueno, la más común de estas anemias hemolíticas, pues es la que está dirigida hacia los grupos sanguíneos, ¿no? Ya sea en el caso de los humanos, contra el grupo RH, o en el caso de los perros contra el grupo DA1 o DA1, 2, 1, 1, 2 y 1, 3, que son los más comunes, ¿sí? Entonces, esto va a activar por la presencia de anticuerpos antieritrocito, tanto tanto activar al complemento, la vía clásica del complemento, como activar la fagocitosis de los eritrocitos. Y entonces, dependiendo qué es lo que predomine, a veces tenemos pacientes que primero presentan una hemoglobinuria y pacientes que a veces que se ponen primero ictéricos, ¿no? Cuando la destrucción es mediada por el complemento, pues tenemos hemoglobinuria, mientras que cuando es mediada por células, lo primero que vemos es ictericia en los pacientes, ¿no? Y entonces aquí tenemos otro caso, ¿no? A veces, a lo mejor alguien habrá visto eso en su clínica cuando toman la muestra, una velocidad de sedimentación acelerada, el plasma, pues aquí se ve naranja porque está mezclado todavía con eritrocitos, pero ya después de centrifugado, vemos la ictericia, ¿no? Tan marcada en el paciente y vemos como el hematocrito, aquí que estamos utilizando una regla región 4 para medir el hematocrito. Tenemos aquí 2 entre 58, que está como por ahí de 15, 16 de hematocrito, ¿no? Entonces, es un paciente con una anemia ya marcada o severa y el frotis de que estamos viendo que hay aglutinación. Pero bueno, esto sí solo lo podemos ver nosotros, los equipos no lo pueden ver, entonces lo ideal es que un patólogo clínico sea quien evalúe estas alteraciones para no confundirlas. ¿Ok? En el frotis de ese paciente, después de que los eritrocitos o en algunas ocasiones, bueno, acá vemos que hay hemaglutinación, ¿no? Y eso lo vemos en el frotis, pero hay veces que los eritrocitos van marcados y no hemaglutinan, sino que son destruidos en el vaso. Y vemos, por ejemplo, aquí bien distinguidas 3 poblaciones distintas de eritrocitos, estos que son pequeñitos, que están muy teñidos, que son esferocitos, estos grandotes, azulosos, que se ven así medio deformes, que son eritrocitos policromatófilos, que si yo los teñiera con nuevo azul de metileno, podría ver que son reticulocitos. Y la población de eritrocitos normales que tenemos, que tienen un tamaño un poquito diferente todos, ¿no? Y aquí tenemos un eritrocito nucleado, un metarubricito, acá tenemos un neutrófilo. Entonces, bueno, esto no hay otra forma de observarlo más que en el frotis para poder determinar qué es lo que está sucediendo. Entonces, yo les sugiero que si ante la duda siempre recurran a un patólogo clínico para que les ayude a interpretar apropiadamente los resultados que arrojan los equipos, ¿no? Que les digo, normalmente esto pues no es lo más común, pero sí es bastante frecuente encontrarlo. La otra causa de anemia pues es la disminución en la producción de eritrocitos por diferentes mecanismos, ¿no? En el caso de la enfermedad renal crónica, por la deficiencia de eritropoyetina, que no se produce porque no hay más nefronas disponibles. En el caso del hipotiroidismo, donde el metabolismo basal está reducido. En el caso del hipoadrenocorticismo, enfermedad de Addison, donde la, acá están los mecanismos, ¿no? Donde la deficiencia de glucocorticoides, que son anabólicos, pues también puede conducir a anemias ligeras, ¿no? Estas conducen a anemias ligeras, mientras que la enfermedad renal crónica en etapas avanzadas puede conducir a anemias muy severas, normocíticas normocrómicas, como en los casos de hiperestrogenismo o tumor de células
de Sertoli, en el caso de los perros, o en antaño yo me acuerdo que se aplicaba mucho, pensaban que las perras y las gatas eran como vacas y les aplicaban estrógenos porque se habían cruzado y no querían los propietarios que tuvieran crías. Algunas, porque no todas, porque eso es idiosincrasia, eran sensibles o hipersensibles a los estrógenos y generaba mielotoxicidad, ¿no? La médula ósea dejaba de producir eritrocitos y anemias muy, muy severas. A veces no alcanzamos a rescatar a los pacientes. La invasión de células neoplásicas en la médula ósea, ¿no? La metástasis, también hay metástasis a médula ósea que puede conducir a anemia. El cáncer es una enfermedad inflamatoria crónica, así como un pioderma, así como una piómetra, pueden conducir a anemias por disminución en la producción de eritrocitos, ¿no? Donde se liberan sustancias que inhiben la disponibilidad o disminuyen la disponibilidad de hierro para producir eritrocitos. La mielotoxicidad, que es bastante más común, nuevamente clorafenicol, que parece que no, pero se sigue utilizando, las sulfas, no todos los pacientes, pero algunos pueden ser susceptibles. Claro, las anemias que se desarrollan por intoxicación con estas sustancias no son anemias que son inmediatas. Es decir, a veces el propietario no relaciona que, porque a partir de que se intoxica deja de producir eritrocitos, pero los eritrocitos que ya están circulando, esos no desaparecen, ¿no? Entonces, también como en el caso de los antineoplásicos, el efecto de esto lo vamos a ver después, un mes y medio o un mes después de que administramos el medicamento. Y hay veces que el propietario puede estar consciente de que está recibiendo una terapia o ni cuenta se dio de que recibió algún medicamento. Y entonces no asocia a qué fue lo que pasó, porque a lo mejor se fue de vacaciones y no se enteró que el perrito estuvo enfermo y lo llevaron al veterinario y le dieron sulfas y ahora le tocó quedarse con él porque los que lo cuidaron en esa ocasión no estuvieron y entonces resulta que este, estas son las sustancias que le están provocando la anemia. Esas anemias que aparecen así como que de la nada, ¿no? La infección de la médula ósea por diferentes tipos de virus también pueden conducir a anemia. Entonces, pues bueno, estas anemias de las que estamos hablando aquí normalmente son normocíticas, normocrómicas, y no vamos a ver signos de regeneración. El hematocrito va a tender a seguir disminuyendo. ¿Ok? Y hablando de regeneración, pues bueno, cuando estamos haciendo un hemograma, pues sí nos interesa saber si nuestro paciente anémico tiene regeneración o no, porque la regeneración me va a indicar si la médula ósea es capaz de responder a esa falta de eritrocitos que tiene el paciente. Entonces, la presencia de policromasia, la presencia de macrocitosis, la presencia de reticulocitosis cuando hacemos el conteo específico de reticulocitos, que no todos los equipos lo hacen, nos permite identificar si la anemia es regenerativa o no. Si es regenerativa, pues tengo ciertos diagnósticos reducidos y si no es regenerativa, pues se amplían mucho más, ¿no? Mi problema es cuando no es regenerativa porque el perfil de diagnóstico es mucho mayor. ¿Y qué son los reticulocitos? Los reticulocitos no son más que eritrocitos jóvenes en los que el remanente del retículo endoplásmico rugoso se tiñe con estas tinciones especiales y yo los puedo cuantificar. Entonces saco un porcentaje y de ese porcentaje de eritrocitos, ¿cuántos son reticulocitos? Y eso lo multiplico por los eritrocitos, aplico una fórmula y obtengo un valor absoluto de reticulocitos, que normalmente está por debajo de los 60 por 10 a la 9 por litro en los pacientes no anémicos, perros y gatos. Y en los pacientes que están anémicos, lo que yo espero no es que el paciente tenga un conteo reducido de eritrocitos, sino que tenga un conteo de reticulocitos, perdón, elevado. ¿Cuánto elevado? Más allá de 80 por 10 a la 9 por litro. O sea, entre 60 y 80 podría indicarme no regeneración en un paciente anémico. Pero si el paciente tiene un conteo mayor de 80, me indica que hay regeneración. Y si hay regeneración, pues bueno, la médula ósea sabemos que tiene algo de capacidad para responder. Estos conteos de reticulocitos pueden irse a los 300, 400 por 10 a la 9 por litro, que en realidad representan como
como punto 1 del conteo de punto 0,1 del conteo de eritrocitos totales por 10 a la 12, ¿no? Porque los eritrocitos se cuentan por 10 a la 12, ¿no? Y aquí se cuentan por 10 a la 9, como si fueran conteos de leucocitos. Entonces, esos valores me indican, pero hay que hacer un conteo de reticulocitos para complementar este valor. En el caso de los gatos, por ejemplo, estos reticulocitos que son punteados, donde no se ven agregados como aquí, este también es punteado, no se cuentan como reticulocitos. Solo se contarían estos dos, porque estos son muy viejos, son eritrocitos que pueden tener hasta un mes, reticulocitos que no han podido eliminar porque los mecanismos del gato son muy malos para eliminar reticulocitos. En el caso del perro sí se cuentan porque ahí no tenemos problema. Es muy hábil su vaso para eliminar esos retículos y bueno, esos cúmulos y no los observamos. ¿Ok? Entonces, en función al tipo de respuesta, yo puedo tener anemias que son regenerativas. Y ya sé que cuando las anemias son regenerativas, normalmente es porque son agudas de entrada, ¿no? Yo tengo que esperar al menos 3 días para ver esa regeneración, en caso de que haya una hemorragia. Si la hemorragia acaba de suceder y fue severa, y yo quiero medir los reticulocitos en 3 horas, que lo alcancé a llevar al veterinario y que ya le hicieron los estudios y me dicen que no hay reticulocitos y me dicen, la anemia no es regenerativa, pues no podemos esperar regeneración porque a la médula ósea le toma un tiempo responder, ¿no? Entonces tenemos que esperar antes de declararla como no regenerativa. Están asociadas a defectos de hemostasis primaria, dijimos, cuadros de trombocitopenia de las diferentes causas, o a cuadros hemolíticos, que son los más importantes, las más regenerativas, y en los animales que sobreviven a las deficiencias enzimáticas. Y las no regenerativas, pues son todas las demás, ¿no? Entre las pérdidas de sangre crónicas, los procesos inflamatorios crónicos, la enfermedad renal crónica, la mieloptisis, la mielotoxicidad, un montón de causas, ¿no? Que quedan como responsables de estas anemias no regenerativas. Entonces, bueno, esto complementa el conteo de reticulocitos, debe hacerse o realizarse sí o sí en los pacientes cuando están anémicos. Los laboratorios normalmente les sugieren, a veces el conteo de reticulocitos, dependiendo ahora sí que el costo y las políticas del laboratorio, va incluido en el hemograma en los pacientes que están anémicos. Hay veces que tienen un costo extra. En los laboratorios humanos siempre tienen un costo extra porque los resultados que nos dan los laboratorios humanos normalmente pues son los que da la máquina, ¿no? Y entonces, pues ahí no hay conteo de reticulocitos. Si quiere uno reticulocitos, tiene que tomarse otra vez la muestra de sangre y hacer el conteo nuevamente, porque la muestra de ese día ya la eliminaron, ¿no? Entonces, bueno. Por otro lado, tenemos las eritrocitosis, todo lo contrario, ¿no? La concentración elevada de hemoglobina y del valor hematocrito, que me puede estar indicando que ese paciente puede estar deshidratado, que ese paciente está estresado o que de plano ese paciente tiene un problema que está conduciendo a un aumento en la cantidad de eritrocitos en su organismo. Porque hay que recordar que la médula ósea solo produce los eritrocitos que necesita. Entonces, si ese paciente tiene una mayor cantidad de eritrocitos o una mayor cantidad de hemoglobina o un hematocrito elevado, es porque su médula ósea está produciendo eritrocitos de manera acelerada. Y eso normalmente está asociado a un aumento en la liberación de eritropoyetina, que es liberada por las células del riñón en respuesta a cuadros de hipoxemia. Pero hay ocasiones en las que la médula ósea puede producir eritrocitos por su propia cuenta, ¿no? Y desarrolla eritrocitosis que les llamamos primarias. O puede suceder que el paciente, dijimos que tiene 30% casi de sus eritrocitos están almacenados en el vaso, tiene un proceso de estrés, liberación de catecolaminas y esplenocontracción, y eso va a generar una liberación de eritrocitos
que ya estaban en el organismo, no son de nueva producción, pero pasan al torrente sanguíneo y cuando yo hago el hemograma, me aparecen ahí, ¿sí? Si alguna vez se han preguntado, oye, pues es que en la mañana tomé la muestra y me estaba muy elevado y ahorita la tomé otra vez y ya está bien y no le dimos terapia de líquidos. ¿Tu resultado está mal? No, pues eso le toma 45 minutos, una hora al vaso recuperar los eritrocitos que liberó nuevamente si ya no hay estímulo, obviamente, en los pacientes. O si el paciente está deshidratado. Si el paciente está deshidratado, no es que haya más eritrocitos en sangre. Lo que pasa es que se concentraron porque ahora están diluidos en menor volumen. Entonces, este término eritrocitosis, que se define como un aumento en el hematocrito, puede tener varias causas. Las que son relativas, como en el caso de la deshidratación, bueno, aquí estamos midiendo el estado de hidratación del paciente, que es la causa más común de esta eritrocitosis relativa, que también se conoce, o algunos la conocen como policitemia. ¿Sí? El término correcto es eritrocitosis, pero también pueden encontrarlo como policitemia. Cuando es por deshidratación, normalmente, por eso les decía, hay que asociarlo el hematocrito con las proteínas, porque si está deshidratado y hay un menor volumen, también las proteínas se concentran. Entonces puede haber hiperproteinemia, a menos que el paciente tenga una enfermedad perdedora de proteínas, ¿no? Entonces, si yo encuentro eritrocitosis, el hematocrito elevado, y encuentro hiperproteinemia, pues lo primero que tengo que pensar es que hay deshidratación. Pero eso me lo va a decir el clínico o yo como clínico cuando me mando la muestra, me dicen que hay eritrocitosis, que hay hiperproteinemia, pero yo no les puse en la hoja como llega a suceder, ¿no? Tan frecuentemente, ¿no? Que no ponen hematocrito, que el paciente, ¿no? Pues paciente, revisión general, ¿no? Y no da ningún otro dato, pues no podemos nosotros interpretar esa parte. Entonces, la interpretación queda siempre en el clínico que sabe si está o no deshidratado el paciente y cuánto, ¿no? La eritrocitosis transitoria es aquella que está dada por la esplenocontracción, ¿no? Cuando hay liberación de catecolaminas, esos eritrocitos pasan al torrente sanguíneo y pueden elevar de manera temporal o transitoria, por de ahí su nombre, el valor del hematocrito hasta un 80% o un valor de 0.8 litros sobre litro. 0.80 litros sobre litro de hematocrito, eso es muy alto. El valor más alto considerado está entre 0.54 y 0.57, ¿no? Dependiendo la localidad. Sin embargo, este proceso puede ser transitorio y durar solamente unas horas. ¿Cómo sé que duró solamente unas horas? Pues tengo que medir en unas 2 horas, volver a hacer la evaluación del hematocrito o de otro hemograma para ver si esto persistió. Porque la otra es que sea una eritrocitosis absoluta, donde ahí sí hay una producción elevada de eritrocitos, ya sea por propia cuenta de la médula ósea, como en el caso de la eritrocitosis primaria, donde hay una neoplasia eritroide y este paciente tiene un hematocrito persistentemente elevado, por arriba de 0.7, 0.75 litros sobre litro, pacientes con mucosas hiperémicas, pacientes que pueden entrar hasta en colapso porque la sangre se vuelve tan espesa que el corazón no puede bombearla, ¿no? Se ven mejorados, obviamente, cuando damos un poco de terapia de líquidos porque diluimos y hacemos más fluida la sangre, pero si no sacamos esos eritrocitos en exceso, la sangre va a seguir siendo muy pesada porque, pues al final sí pesa, ¿no? Los eritrocitos tienen hierro y un litro de sangre pesa más que un litro de agua. Entonces, también le cuesta y puede conducir a problemas cardíacos importantes. O que la eritrocitosis sea secundaria, donde por diferentes causas, ¿no? Aquí tenemos un paciente con metástasis, aquí tenemos un paciente con una cardiopatía, ¿sí? Hay una disminución en la distribución de oxígeno hacia los tejidos y eso conduce a una hipoxemia que cuando es detectada por el riñón libera eritropoyetina y esa eritropoyetina va a conducir a la médula ósea que produzca más eritrocitos. Entonces hay diferentes causas de eritrocitosis secundaria que debemos descartar cuando tenemos ese mecanismo. No solamente el hematocrito, esto es
estas eritrocitosis secundarias normalmente no son tan altas como en el caso de la eritrocitosis primaria o la eritrocitosis transitoria. Son eritrocitosis de 0.60, de 0.65 litros sobre litro o 60-65%, que no pueden ir más allá porque como normalmente se asocian a procesos inflamatorios, también hay una cierta limitación en la producción de eritrocitos, a pesar de la deficiencia severa de oxígeno. Entonces, considerar insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar, neumotórax, metástasis, metemoglobinemia, ya sea congénita por deficiencia de metemoglobina reductasa o por la aplicación de algunas sustancias que alteran ahí la capacidad de la hemoglobina de transportar oxígeno, neoplasias como el linfosarcoma, el carcinoma renal, los quistes renales o la hidronefrosis, que uno pensaría, bueno, pues si hay una enfermedad renal, ¿por qué no hay anemia, no? Lo que pasa es que algunas de estas enfermedades pueden conducir a un aumento de la presión intrarrenal que disminuye el flujo sanguíneo y por tanto la oxigenación del riñón, y el riñón dice, aquí no hay oxígeno y libera eritropoyetina, aunque el resto del organismo esté bien oxigenado. Entonces, para diferenciar, tengo que utilizar un algoritmo para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Cosas que podrían parecer obvias en algunos sitios o dependiendo el paciente, pero en otras cosas, en otros momentos hay que confirmarlas, ¿no? Más en hospitales grandes donde se atienden muchísimos pacientes y hay rotación de personal, ¿no? Entonces, necesito yo tener al menos los valores de mi química sanguínea, del urianálisis, obviamente del hemograma, y si pudiera una gasometría, ¿no? Porque la gasometría es la que me va a definir al final todo lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que tengo que es descartar el estado de hidratación. Si el paciente presenta clínicamente cuadros de deshidratación, ya sea porque está la piel poco elástica, los sólidos totales en el hemograma están elevados, el paciente está azotémico, la densidad urinaria me indica que el paciente está deshidratado, o sea, por arriba del punto de concentración, pues bueno, es una eritrocitosis relativa, ¿no? No, pero el paciente no está deshidratado, ¿ok? El paciente no está deshidratado. ¿Lo transfundieron? Sí, sí, es que apenas lo transfundieron. Bueno, pues le dieron eritrocitos de más. No me crean, pero esto llega a suceder. Y más cuando algunos clínicos les da por realizar hematocritos en centrífugas clínicas que no dan la capacidad para obtener el valor hematocrito. En ocasiones llegan a dar malos tratamientos a los pacientes por una mala evaluación del hematocrito. No, bueno, si no hay historia de transfusión sanguínea, que les digo, en un hospital a lo mejor sería algo que tendríamos que descartar. Normalmente, pues esto no nos llega, ¿no? Nos llegaría de acá. Entonces, una eritrocitosis absoluta. Necesito una gasometría. Si la gasometría me dice que el paciente está hipoxémico, pues bueno, entonces eso me indica que tengo que descartar enfermedades respiratorias o cardíacas que me estén generando ese cuadro de hipoxigenación. Y esa sería una eritrocitosis absoluta secundaria apropiada dependiente de la eritropoyetina, porque pues bueno, se libera eritropoyetina. Pero si el paciente no está hipoxémico, ¿sí? Estos valores también pues, son valores estándar a nivel de mar. Aquí para nosotros el valor para considerar hipoxemia severa está por debajo de los 75 milímetros de mercurio, porque aquí en Toluca la oxigenación es muy baja, por ejemplo. Bueno, el paciente no tiene hipoxemia, de acuerdo a la gasometría. Yo hago una evaluación con un ultrasonido, o con un TAC, o con una radiografía, o hago una nefrografía excretora, y evalúo la presencia de anormalidades en la cavidad abdominal, y si están presentes, pues bueno, tengo que pensar que si esa hidronefrosis que estoy observando me está provocando una liberación de eritropoyetina que no es necesaria porque el paciente no tiene hipoxigenación, sino que simplemente a nivel local hay una hipoxigenación del riñón y eso está provocando esa elevación.
Y si está normal, entonces hay que pensar en medir las concentraciones de eritropoyetina o descartar una eritrocitosis primaria. Pero ya les dije, estas de acá, estas dos de acá y la relativa, pues el hematocrito puede llegar a estar hasta 0.6, 0.65 litros sobre litro, ¿no? La que es transitoria puede elevarse más, la que es por esplenocontracción, por estrés, y la primaria, pues valores de hematocrito recurrentemente por arriba de 0.7 litros sobre litro o 70%. ¿Ok? Y ya con eso, pues nosotros pues vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Ya puedo saber qué es lo que me está generando la eritrocitosis en el paciente y buscar el tratamiento apropiado. Creo que hasta ahí llegamos el día de hoy, de acuerdo a lo que teníamos programado. Pues dejamos abiertos los micrófonos un momento para contestar sus dudas y, y resolverlas. Muchas gracias. Bueno, déjenme ver aquí. Marketing. Adelante, Doc. Aquí tengo en el chat, bonita noche, saludos organizadores, el doctor Quijano, excelente, bendecido 24 para todos, doctor Víctor Alonso desde Ciudad Juárez, desde Juaritos, muchas gracias, Víctor, un abrazo, no nos vimos el año pasado en el congreso, pero espero este año sí nos veamos. Hay una pregunta por acá en preguntas y respuestas. MZ César Granados. Buenas noches. Quisiera preguntar una cosa que tal vez sea obvia, pero no pude entenderlo desde la escuela. ¿A qué se refiere o cómo se expresa los valores de 10 elevado a la 9 o 10, etcétera, elevado a lo que sea, ¿no? ¿Es que pone ceros o qué se refiere? Ok, ese es un exponencial. Cuando nosotros estamos hablando, cuando decimos 10 a la 3, por ejemplo, un valor de 10 elevado a la 3 es multiplicar 10 por 3 veces, ¿no? 10 por 10 son 100, por 10 son 1000, entonces 10 a la 3 significa 1000, son miles. 10 a la 6, pues 1000 por 1000, o sea, porque sería, bueno, 1000 por 10 serían 10,000, por 10 que serían 5, ya sería 100,000, y por 6 sería 1,000,000. Entonces 10 a la 6 significa que es 1,000,000, o sea, son 6 ceros después del punto de, de que te esté dando el valor. En el hemograma, por ejemplo, dice 6.5 por 10 a la 12 por litro, entonces son 6.5 y luego agrégale 11 ceros después del punto, y ese es el número de eritrocitos por litro que hay en un volumen. Si yo lo mido en microlitros, que es una millonésima parte de eso, entonces me da 6.5 por 10 a la 6, ¿no? Un microlitro es una millonésima parte de un litro. Antes los valores estaban así, 6, decíamos 6,500,000 eritrocitos por microlitro, que es lo mismo que 6.5 por 10 a la 6 por microlitro, o 6.5 por 10 a la 12 por litro. Es el mismo valor, es una forma nada más de transmitir ahí números. No sé si se contestó ahí tu pregunta, César. Aquí tenemos otro mensaje de la doctora Dulce Alba. Dulce, ¿cómo estás? ¿Cuándo vienes? Desde Quintana Roo. Saludos. Abril Martínez. Doctor Quijano, un gusto volver a verlo y escuchar a Abril Martínez. Quiero pensar que estás allá en Cancún, claro, con los delfines. Claro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por estar aquí presente. Bueno, aquí hay más preguntas. Ese es el chat. Déjenme ver aquí en preguntas y respuestas. El siguiente es anónimo. Dice, para considerar eritrocitos, siempre deben estar elevados los eritrocitos
hematocrito y hemoglobina, o que estén dos de estos es relevante. Okay. Para considerar eritrocitosis, me imagino que quieres decir. Para considerar eritrocitosis, normalmente cuando hay eritrocitosis, los tres valores están elevados porque van de la mano. Normalmente van de la mano. Si no están elevados los tres, puede haber un problema ahí sistemático o de transcripción de valores, pero normalmente los tres suben o bajan juntos, porque pues representan lo mismo, como mencionábamos hace rato. Jimena López, doctor, un placer escucharle. Siempre excelentes saludos. Hola, Jimena, feliz año. Alejandro Santos, doctor, buenas noches. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual la Ehrlichia pudiese provocar anemia inmunomediada, ya que vemos mólulas y o cuerpos de inclusión en monocitos y neutrófilos, más no en eritrocitos? Muchas gracias, doctor. Sí, mira, el agente infeccioso por sí solo puede estar liberando algunos antígenos de su superficie y estos depositarse sobre las plaquetas o sobre los eritrocitos. Y entonces eso va a hacer que si el paciente tiene anticuerpos dirigidos contra el agente infeccioso, ataquen esos antígenos que si están pegados al eritrocito, pues destruyen también al eritrocito. Entonces, eso es a lo que llamamos anemia hemolítica inmunomediada, ¿no? Cuando tú tratas el agente infeccioso, disminuyes la carga del antígeno, ya no hay anticuerpos, ya los anticuerpos pues ya no siguen ahí presentes, pero ya no se unen a la superficie de los eritrocitos donde estaba el antígeno y dejan de destruirlo. Pero sí es una forma en la que puede eso suceder. No solamente con la Ehrlichia, ¿no? También con el distemper, con el parvovirus, con los diferentes agentes infecciosos que pueden adherirse a la superficie de los eritrocitos. ¿Ok? Siguiente, ok, César, parece que ya se respondió la pregunta. Tengo aquí a Simba Fons. Buenas noches, doctor, muchas gracias. En caso de que sea una eritrocitosis por un exceso de producción de eritropoyetina, sin que el cuerpo lo necesite, es decir, no apropiada, ¿hay alguna manera de bajar esos niveles de eritropoyetina o qué se puede hacer? Bueno, las causas más comunes de esas eritrocitosis no apropiadas son la hidronefrosis, entonces hay que buscar cuál es la causa de la hidronefrosis. Si es la presencia de quistes renales, pues bueno, ahí se tiene que hacer una terapia para vaciar esos quistes, que puede ser no es tan fácil obviamente, pero pueden vaciarse si tienes un endoscopio y disminuyen un poco ahí la presión, pero hay que ver qué es lo que está generando eso. Los quistes renales normalmente son congénitos, entonces ahí no hay mucho que hacer, además que estarlo vigilando. Y si lo que tiene es un tumor, un carcinoma renal, pues el carcinoma renal por su cuenta está produciendo también, o puede estar produciendo eritropoyetina. Pues habrá que quitar el tumor en lo más que se pueda, hacer una nefrectomía, y con eso disminuiríamos la cantidad de eritropoyetina. ¿Ok? Bueno, pues parece que no hay más preguntas. No sé, Brandon, muchas Doc, gracias parece por su que atención. en la parte de preguntas, en el apartado, parece que hay en la parte más abajo, hay Ajá. unas del doctor Efraín Fernández. No lo Dice, veo. eh, yo Ya, creo que perdón, haciendo sí. scroll hacia Ya la lo parte de vi. Es abajo. que así está en preguntas, es que me aparecen dos. Dice Efraín Fernández, doctor, en caso de pacientes con riquecias que han sido tratados y son monitoreados después del tratamiento en diferentes ocasiones para la evaluación de la anemia, cuando se obtienen valores cambiantes en hematocrito, hemoglobina y eritrocitos, recomienda el conteo de reticulocitos. Si hay anemia, siempre. Han pasado situaciones en las que los valores de nuestros pacientes cambian, pero siempre por debajo de los valores normales, o sea, siempre anémicos, sí, porque hay que recordar, pero ahora sí ya veo mejor, hay que recordar que la rickettsiosis son enfermedades crónicas, muy difícil eliminar completamente al agente infeccioso, y entonces es un proceso inflamatorio crónico, y ese proceso inflamatorio crónico va a estar conduciendo al cuadro de anemia, ¿no?
Entonces, sí es normal encontrar anemia en estos pacientes. Pues dependerá de qué tanto está respondiendo. ¿Ok? Y luego dice Saral, buenas noches, en enfermedad renal crónica, ¿siempre existe anemia no regenerativa? No. Bueno, depende el estadio en el que esté la enfermedad renal crónica. Hoy en día, con todas las pruebas que contamos y con la forma en la que los propietarios manejan ahora a sus pacientes, difícilmente encontramos anemia, porque casi siempre los agarramos en estadio 1 o estadio 2 cuando muy graves, porque pues están siendo monitoreados. Antes sí encontrábamos casi todos los pacientes con enfermedad renal crónica, pues eran diagnosticados cuando ya el cuadro clínico era demasiado avanzado, pero hoy en día los identificamos muy temprano y entonces pueden vivir durante muchos años ya identificados y tratados y no desarrollar anemia. Sí, puede haber en enfermedad renal crónica, estadios 1 y 2 sin anemia, sí. Feliz año igualmente, Sara. Adrián González. Me gustaría que nos dé otra plática para poder interpretar sólidos totales. Ok, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver después. Ok. Efraín, respondida. Sí, lo de los sólidos totales es interesante, pero es más importante ver. Cuando vemos alteraciones en los sólidos totales, lo que siempre nos tenemos que hacer es referirnos a la química sanguínea. Y en la química sanguínea, ver la diferencia entre entre la hemoglobina, perdón, la albúmina y las globulinas. Y ahí es donde vamos a poder ver esa parte. ¿Ok? Ahora sí creo que ya está, ¿no? Y doctor, muchísimas gracias. Estamos previo al cierre, pues estamos pasando aquí un pequeño video para que puedan ustedes considerar o que conozcan algunos de los equipos que maneja la línea MDB para todos ustedes. Doctor Israel, muchísimas gracias. No sé si quiera darle a nuestro auditorio algún comentario adicional. Pues primero agradecerles nuevamente la invitación. La próxima semana estaremos hablando sobre las respuestas leucocitarias, viéndolos ya más desde un punto de vista más clínico, ¿no? Esos cambios y cómo tenemos que interpretarlos. Y bueno, reconocer el esfuerzo que hace Difarvet para mantener estos cursos siempre son importantes de actualización para que podamos hacer una medicina basada en evidencia más efectiva. Los equipos son muy útiles, pero siempre hay que saber utilizarlos. Entre más los utilicemos, es más probable que encontremos que aprendamos a utilizar esos valores y hacer la interpretación. Entonces, no queda otra más que utilizarlos, ¿no? Hay que hacer pruebas de laboratorio. Muchísimas gracias por tu comentario, doctor, y muy acertado. Y pues igualmente a todos nuestros asistentes, muchísimas gracias. Y no se pierdan, estén atentos. La próxima semana, también el día jueves, tenemos programado la segunda parte de este ciclo de conferencias. Muchísimas gracias, doctor Israel. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos a todos. Un abrazo. Feliz año. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Y les recuerdo que esta charla está siendo grabada, por lo que podrán consultarla en nuestras redes sociales en los próximos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quedamos a sus órdenes. Se despide su amable servidor, Daniel Escarlata, médico veterinario, asesor técnico para Difarvet. Quedan aquí también números de contacto para que, o correos electrónicos o direcciones de internet, por si quieren ahondar un poquito más en los productos que están disponibles para todos ustedes. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en la próxima.